En esta oportunidad vamos a aprender a crear listas desplegables dependientes en su documento de Microsoft Word. Yo por acá ya tengo el ejemplo, ya lo tengo funcionando. Vamos a ver qué es lo que hace y luego le vamos a pasar a realizar paso a paso. Bien, miren, yo acá tengo la primera lista desplegable, tengo los cursos, donde dice selecciono cursos y doy un clic, me aparece acá pequeñito, porque el texto yo lo acabo de agrandar, es por eso que aparece pequeñito, no, pero de eso no se preocupen. Miren, si yo selecciono por ejemplo PowerPoint y me voy, selecciono el nivel a la segunda lista desplegable, pero esta sí es dependiente, doy un clic y me aparecen todas las opciones de PowerPoint, ¿no? Tengo el básico, el intermedio y el avanzado. Selecciono avanzado. Miren, si me voy nuevamente acá y selecciono, por ejemplo, Excel, acá obviamente la lista de abajo se vuelve dependiente de Excel, ¿no? Y tengo por acá para seleccionar Excel básico, intermedio, avanzado y Excel VBA, ¿no? Si lo selecciono, miren, esta es una lista dependiente. Depende de la primera lista. Esto es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. En realidad son formularios rellenables. Tú no puedes acá escribir nada. Miren, no puedes ni eliminar ni modificar. Este documento le puedes enviar a cualquier persona. Esto se realiza con una pequeña línea de códigos. Y esos códigos son denominados o llamados macros. Para las personas que no sabían, también se puede hacer macros en Microsoft Word. Pero no se preocupen, ustedes no necesitan programación. Lo único que van a hacer es copiar y pegar. Bien, el link para los códigos a medida que vamos avanzando las listas desplegables dependientes, les voy a indicar para que lo copien y lo peguen. Bien, el link va a estar siempre en la descripción de este mismo vídeo. Bien, ahora sí vamos a comenzar con esto. Yo voy a abrir un nuevo Word en blanco por acá. Y miren, documento en blanco y acá lo tengo. Lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña archivo, izquierda superior, archivo. Nos vamos a guardar como, examinar y vamos a buscar una ubicación para nuestro archivo. Yo le voy a poner en escritorio y acá en tipo, ojo muy importante, en tipo vamos a dar un clic y le vamos a dar documento habilitado con macros de Word. Bien, un clic acá. El nombre ustedes lo eligen. Yo le voy a poner lista desplegable en Word. Bien, ahí lo tengo. Le doy guardar y le doy en aceptar y ahora sí tengo mi documento en blanco. Pero antes de seguir comenzando con esto, por favor, si este video te es útil, si alguno de nuestros videos te ha ayudado en algún momento, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna novedad. Solamente tienes que dar un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ningún contenido del Tío Tech. Bien, ahora sí, comencemos, sigamos con esto. Miren, el segundo paso es fijarnos acá. Pestaña programador. Todos en su Word asegúrense de tener esta pestañita que diga programador o también puede decir desarrollador. En caso de que no lo tengas, vas a ir a la pestaña archivo. Vamos a ir a opciones, izquierda inferior, opciones, y les va a saltar la siguiente ventanita. Vamos a ir acá a la izquierda donde dice personalizar, cinta de opciones. Un clic acá, a la derecha tenemos todas las pestañas. Seguramente si es que no tienes activada la opción, si no tienes esta pestañita de programador o desarrollador, va a estar el casillero en blanco. Lo único que tienes que hacer es activarlo y le damos en aceptar. No te olvides que lo puedes encontrar como programador o desarrollador. Recién ahora ya podemos pasar a crear nuestras listas dependientes. Bien, yo voy a poner por acá, miren, seleccione un curso, seleccione el nivel. Bien, voy a poner dos puntitos arriba y voy a poner dos puntitos abajo. A esto, si gustan, le hacen más grandecito. Yo le voy a hacer más grande para que ustedes puedan observar mejor. Bien, ahora sí, vamos a poner nuestra primera lista, nuestra lista normal, ¿no? Nuestra lista desplegable que no es dependiente. Vamos a ir a la pestaña programador, vamos a ir al grupo controles y acá donde está esta herramienta, donde dice herramientas heredadas, miren, un maletincito y por acá una llave, ¿no? Damos un clic
y vamos a buscar esta que dice cuadro combinado, la tercera, 1, 2, 3, cuadro combinado. Lo seleccionamos y les va a aparecer un cuadro oscuro, un rectángulo oscuro. Vamos a dar 2 veces clic y conozcan por primera vez, a los que no saben, este formulario, ¿no? En elementos, acá agregamos los elementos de nuestra lista desplegable. Yo voy a poner Excel, le doy agregar. Voy a poner Word, le doy agregar. Y voy a poner PowerPoint y le doy agregar. Bien, ahí lo tengo. Cuando los elementos estén a la derecha, donde dice elementos de lista, entonces ya van a aparecer en nuestra lista dependiente. Otra cosa importante que darnos cuenta acá es el nombre. El nombre de nuestra lista desplegable. Se llama lista desplegable 1. Si gustan, ustedes le pueden poner cualquier nombre. Eso ya depende de cada uno. La cosa es que no se olviden. Pero también lo pueden ver dando 2 veces clic. Yo le voy a copiar. Miren, le voy a copiar, clic derecho, copiar y aceptar. Le voy a poner acá a la derecha. Le voy a pegar. Miren, le voy control V. Le voy a poner a la derecha solamente para no olvidarme. Porque en la macro, le voy a poner rejito. En la macro vamos a utilizar ese nombrecito. Bien. Vamos ahora a insertar nuestra segunda lista desplegable, pero esta vez va a ser dependiente, ¿no? Va a depender de la primera selección. Vamos a ir nuevamente a la pestaña programador, vamos a ir al grupo controles, acá al maletincito con la llave, damos un clic y ya conocemos la tercera opción, el cuadro combinado. Un clic acá, nuevamente les aparece el mismo recuadro, damos 2 veces clic. Pero como este va a ser dependiente, esto lo vamos a realizar con macros. Pero lo que yo quiero saber es el nombre. Nuevamente, lo que les había dicho al inicio. Este nombre puede variar, pueden poner cualquier nombre, pero la cosa es que se acuerden, ¿no? Yo le voy a dejar tal y como está, clic derecho, copiar y aceptar. Le voy a pegar acá, miren, este es el nombre de mi segunda lista desplegable. Ahí lo tengo, ¿no? Pero está vacía. Si en caso, miren, si en caso ustedes, por ejemplo, desearían probar, ver cómo se está construyendo las listas desplegables, entonces se van a la pestañita programador y vamos a ir donde dice restringir edición. Un clic acá en proteger, restringir edición. Damos un clic y a la derecha, vamos a activar la segunda opción que dice restricciones de edición. Damos un clic acá. Le damos, miren, sin cambios, le damos rellenando formularios. Un clic acá. Y abajito dice, sí, aplicar la protección. No se olviden, activan el check, le dan rellenando formulario y le damos sí, aplicar la protección. Miren, te pide una contraseña. Si gustan, le ponen una contraseña. Yo le voy a poner 123, 123. Acepto y miren, ahora sí recién funciona. ¿Ok? Recién ya funciona. Puedes seleccionar Excel, puedes seleccionar por acá Word, puedes seleccionar PowerPoint. Pero abajo no tengo nada. ¿Por qué? Porque no tiene elementos. Ahora falta rellenar esta lista dependiente. Bien, vamos a salir de la edición. Tenemos que salir de acá. Vamos a dar un clic donde dice restricción edición. Un clic. Y a ver, un clic, restricción. Sí, acá abajo, perdón, a la derecha. Acá donde dice suspender la protección. Derecha inferior. Un clic acá y ponemos la contraseña. 1, 2, 3. Y le damos en aceptar. Ahora a la mano izquierda tengo esta opción que dice Visual Base. Miren, Visual Base. Acá a la izquierda, en la pestaña programador, a la izquierda Visual Base. Damos un clic acá. Le salta esta ventanita. Miren, este es el código. Voy a cerrar para no confundirnos. Voy a cerrar este. Sí, vamos a cerrar este. Nuevamente Visual Base. Visual Base. Un clic. Y ahora sí aparece vacío. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir acá a archivo abajito. Donde dice insertar user form. Vamos a dar un clic en el triangulito hacia abajo. Y le damos en módulo. Lo primero que hacemos es crear un módulo. Ahí lo tenemos. Este módulo va a ser el nombre de nuestra macro, ¿no? Si ya has visto mis videos anteriores, acá puedes poner, vamos a crear las macros. Miren, para crear una macro se pone primero el SAP y después cualquier nombre. Yo voy a poner mi lista desplegable. Ahí la tengo, ahí la pongo, bien. Abro, miren, 2 paréntesis y presiono Enter, ¿ok? Abro paréntesis y cierro paréntesis. El nombre que tengo acá puede variar.
es el que quieras. Bien, ahora sí, todo lo que pongamos acá en el medio del SAP y el ENSAP es lo que va a rellenar a nuestra lista dependiente. Bien, para lo cual vamos a necesitar dos variables. Ojo, este código lo puedes copiar y pegar. Desde aquí en adelante, para las personas que quieran saber cómo funciona el código, entonces quédense a ver el video. De lo contrario, solamente tienen que copiar y pegar el código que les dejo con el link que lo van a encontrar en la descripción de este video. Bien, para declarar una variable ponemos la palabra dim. ¿Y qué variable vamos a declarar? Son dos. El primero es, vamos a poner x curso. Bien. Y la segunda variable que vamos a declarar es la variable xnivel. Este curso va a representar ¿a quién? Va a representar a la primera lista, al curso, y la segunda va a ser el nivel. Bien, así va a funcionar. Tenemos acá x curso y nivel. A esto lo vamos nosotros a declarar como, ponemos la palabra as, declarar as como un formulario único, ¿ok? Representa el campo de formulario único. Vamos a poner la palabrita for, vamos a poner for field, ¿ok? Formulario de campo. Nuevamente acá, as, lo declaramos como un for field, así, sin S, ¿ok? Acá está, for field, lo declaramos, ¿bien? Entonces ya tenemos nuestras dos primeras variables declaradas como campo de formulario. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nosotros vamos a poner esta variable, le vamos a igualar a cada una de estas listas. ¿Cómo hacemos eso? Con la siguiente sentencia de código. Bien, ponemos acá, miren, vamos a setear, vamos a poner la palabra set para actualizar. Ponemos el primero x curso, esta variable que acabamos de crear, ponemos x curso, ponemos igual y vamos a llamar acá, miren, al formulario activo o al documento activo. No accedemos acá, active document, ¿sí? Así que lo está bien escrito. Y vamos a poner acá punto los campos de formulario, ¿no? Ponemos la palabra for para acceder, for fields, campos de formulario, y entre paréntesis y entre comillas vamos a poner estos nombres. El primero que se llama lista desplegable 1, ¿no? Venimos acá y le pegamos, así de simple. Bien, vamos con el segundo, le seteamos también aquí a esta variable. Control C, Control V, lo separamos, lo igualamos y acá aceptamos. Miren, acá copiamos lo mismo. Acá copiamos lo mismo y lo pegamos, ¿no? Ahí lo tenemos. En realidad esto debería ser, miren, este es el 1, lista desplegable 1 y lista desplegable 2. Ok, acá está el nombre, ¿no? Acá, este nombre lo tenemos acá, ¿no? En realidad debería ser, por ejemplo, ¿no? Acá Control C, Control V y acá, miren, acá me equivoqué. Y acá lo único que tendríamos que hacer es igualarle ¿a quién? A esta lista desplegable, ¿no? A la 1 y a la 2. Pero por temas de programación, primero tenemos que acceder al documento activo, luego tenemos que acceder a los campos de formulario y recién ahí nosotros ya podemos elegir, podemos poner a la lista desplegable, ¿no? Eso ya es por jerarquía. Bien, ahora sí, ya tengo todo esto. Lo que ahora nosotros vamos a hacer es acceder ¿y a quién? A este fulano de acá, ¿no? A la lista desplegable número 2. Para yo acceder a la lista desplegable número 2, tendría que poner lo siguiente, ¿no? Miren, vamos a poner este código, lo vamos a pegar acá, esta variable, y vamos a poner punto, miren, vamos a poner por acá punto drop down, y después de eso ponemos punto list, y vamos a poner list entries, ¿ok? De esta manera, miren, de esta manera nosotros vamos a almacenar en esta lista desplegable todos los valores que nosotros queremos agregar. Bien, pero miren, acá ya accedimos. ¿De qué manera nosotros le vamos a empezar a agregar elementos? ¿Cómo agregamos elementos? Miren, con la siguiente instrucción. Vamos a poner un select case que va a ser según la selección del caso. Pero ¿de quién? Según la selección de cursos, ¿no? Porque acá van a estar todos los elementos que ya hemos agregado. Entonces, según la selección del curso, punto result, o sea, el resultado. Bien, según esta selección, entonces vamos a poner acá en select.
Bien, pero miren, acá vamos a poner los casos. Tenemos 3 casos. Vamos a poner acá case Excel, el primer caso. Tenemos el case Word y tenemos el case por acá PowerPoint, ¿no? Ahí lo tenemos. Tenemos 3 casos, ¿no? O sea, Excel, Word, PowerPoint. ¿Dónde lo vemos? Aquí, ¿no? Aquí está. Si damos 2 veces clic, miren, acá. Excel, Word, PowerPoint. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a venir nuevamente aquí. Y acá nosotros vamos a agregar los elementos. Pero nosotros tenemos que valernos de un with. ¿Por qué? Para no estar escribiendo, miren, este código, ¿por qué le puse arriba? Para no estar escribiéndole acá, miren. Por ejemplo, punto, acá tendríamos que agregar. Y acá podríamos, por ejemplo, Excel básico. Y así sucesivamente, miren, sucesivamente tendríamos que poner Excel básico, intermedio, etcétera. Lo que puse arriba es para poner un with. Miren, si yo a esto lo cierro, lo elimino y pongo acá un with, a ver, vamos a poner with, sí, un with. Y también al final, después del select, cierro el end with, ok, se abre, se cierra. ¿Para qué ponemos este with? Para evitar copiar este código. Los with, las instrucciones with, hacen que los procedimientos se ejecuten más rápido y ayuden a evitar la escritura repetitiva. O sea, esta escritura tendría que pegarle cada rato abajo. Pero para ya no pegarle, lo que yo voy a hacer es poner acá .add. Y acá vamos a poner, por ejemplo, lo que queremos agregar. Yo voy a poner Excel básico y lo copio, ¿no? Miren, a este le voy a copiar. Control C, Control V, Control V. Acá vamos a poner intermedio avanzado, ¿no? De esta manera ya me evité de poner este código antes del add. Bien, para eso sirve el with. Es necesario siempre ponerle para tener mayor orden también. Le voy a copiar a todo esto, miren. Acá, miren, lo voy a poner acá y un poquito, a ver, perdón, un poquito más abajo también. Acá. Ya, con eso basta. Bien, vamos a cambiar solamente por acá vamos a poner Word. Vamos a poner acá también Word. Vamos a poner también acá Word. Y acá va a ser el PowerPoint. Y acá también va a ser el PowerPoint. Y acá también el PowerPoint. Bien, y ahí lo tenemos. Miren, esto sería todo. Se podría decir el código, ¿no? No se olviden, el with es para no repetir todo este código aquí antes del punto de todos los add. Bien, de esta manera se trabaja más ordenado. Ahora sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama mi macro? Se llama mi lista desplegable. Bien, le voy a guardar, vamos a cerrar. ¿Y dónde le voy a agregar esa lista esa macro? Aquí en la primera lista, damos 2 veces clic. Y acá donde dice al salir, damos un clic y le damos en mi lista desplegable. Seleccionamos mi lista desplegable. Aceptamos, vamos a probarlo ahora sí. Y le damos donde dice acá a la derecha, sí, aplicar la protección. Comenzar a aplicar, dice. Aplicamos para que funcione. Ponemos la contraseña 123, 123. Aceptamos y vamos a ver si esto funciona. Si yo pongo Excel, miren, ya me aparece todo, ¿no? Si pongo, por ejemplo, Word, acá abajito, miren cómo se almacena. Ojo, miren cómo se almacena. Para eso necesitamos un clear. Miren, si yo pongo acá, por ejemplo, PowerPoint, un clic acá, miren, ya se sigue almacenando. Para evitar esto, vamos a quitar la restricción. Acá a la derecha inferior, suspender la protección. Un clic, le damos la contraseña, 123. Nos vamos al Visual Basic, que está acá a la izquierda. Visual Basic, un clic. Y vamos a poner el clear aquí. Miren, aquí vamos a poner el clic. Punto clear. Después del with, ok, después de este, miren, abajo le ponen punto clear. De esta manera les va a limpiar. Guardamos, cerramos y vamos a aplicar la restricción, ¿sí? Aplicar protección, perdón. Un clic, ponemos, le voy a aceptar nomás que se vaya en blanco, miren. Si pongo Excel abajo, ya me aparece todo esto, ¿no? Si pongo acá Word, abajito también me aparece Word. Y si pongo, por ejemplo, PowerPoint, abajito también ya me aparecen las alternativas de PowerPoint. Bien, y esto sería todo. Este código que ven acá, yo les voy a dejar en la descripción de este video. Ahí les dejo un link, les va a llevar a mi página web. Y en mi página web pueden copiar y pegar el código
se podría decir de frente para que no estén programando. Bien, me voy a quedar hasta acá. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte. No te olvides de suscribirte a nuestro canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo.